Hoy vamos a hablar de funciones inversas y de las propiedades con respecto a los temas que hemos visto en este curso de cálculo. Es decir, qué pasa si tengo una función continua que tenga inversa, qué puedo decir de su inversa o de la misma función. Lo mismo con la derivabilidad. Entonces, antes que otra cosa, pues vamos a poner una definición de qué significa que una función sea invertible o que tenga inversa. Entonces, si pienso en una función cualquiera entre dos conjuntos, vamos a decir que f es invertible o que f tiene inversa si existe una función g que va de b en a, tal que la composición de f con g pues te da la identidad y también al revés, ¿no? En el caso de esta primera composición, pues sería la identidad en el conjunto A. Y para la otra composición tendrías la identidad en B. En este caso, pues vas a decir que g es la función inversa de A. Perdón, de f. Y pues usaremos la notación usual de que esto es f a la menos 1, ¿no? Entonces seguramente en curso de álgebra superior pues ya llegaste a ver muchas propiedades de las funciones inversas, y es que, bueno, álgebra superior o su equivalente, dependiendo de la carrera en la que estés. Entonces para nosotros lo importante va a ser qué podemos decir con respecto al cálculo, o sea, con respecto a la continuidad y la derivabilidad de estas funciones. Primero, ¿qué condiciones tengo que pedir a la función f para que tenga inversa? ¿Cómo tiene que ser f? Biyectiva. Ajá. Entonces, para que exista una función así como tal de B a que cumple estas propiedades, pues necesitas que la f sea biyectiva. Pero bueno, en muchas ocasiones podemos definir la inversa de una función f, aunque no sea biyectiva, pues restringiendo ya sea el dominio o el contradominio. Entonces, primero, vamos a poner que en ocasiones
Bueno, modificaremos el contradominio de una función f. Eso siempre y cuando pues sea inyectiva. Le vamos a poner podemos, pues eso sería siempre. Si f es inyectiva, pues puedes modificar el contradominio y pues ya vuelves a esta función biyectiva. Entonces esto es para que la función sea biyectiva. Y con eso pues ya tienes asegurada la existencia de esta función inversa. Pero también algo que vamos a estar haciendo pues es restringir el dominio. O sea, por ejemplo, si tú tienes la función x cuadrada, esta función pues sabes que no es inyectiva ni siquiera. Pero nos podemos quedar con la parte de x mayor o igual a 0. Y si me quedo con este dominio solamente, pues ahí la función sí va a ser inyectiva. Entonces, si también restrinjo el contradominio a solamente pues, los números mayores o iguales a 0, de este lado pues puedo definir una función inversa. Que esta función inversa pues es la raíz cuadrada. Entonces lo que haría pues en este caso es fijarme nada más en la f, que tenga dominio los números mayores o iguales a 0, y el rango también lo restringo. Entonces así consigo que esta función pues sea biyectiva con este dominio y rango. Entonces puedes definir f-1 como raíz cuadrada de x, que tendría mismo dominio y contradominio. Entonces si f no es inyectiva, esto va a ser en ocasiones porque no siempre podemos hacer esto de restringir para ya volverla inyectiva. Entonces aquí restringes su dominio a un subconjunto en el cual f sea inyectiva. Y ya con eso, pues puedes ahora modificar el contradominio para ya tener una función biyectiva. Modificando en caso de ser necesario. El contradominio. Ya tendrías una función biyectiva.
Y entonces, bueno, esto sonaría que estás modificando demasiado la función porque, o sea, la regla de correspondencia no la cambias, pero si cambias dominio, cambias el contradominio. Bueno, el contradominio pues es lo de menos porque pues puedes poner muchos contradominios. Lo importante, bueno, lo principal sería el dominio, pero digamos estas funciones como raíz cuadrada de x, pues sí son muy importantes, digamos, cualquier raíz. Y para todas las potencias pares, pues necesitas hacer esta modificación del dominio y rango para tener una función biyectiva en la cual puedas definir esta función inversa. Otro ejemplo en el que podemos hacer esto, que más adelante los consideraremos con más detalle, pues son las funciones trigonométricas. Entonces, como después lo vamos a poner ya bien hecho, vamos a hacer una gráfica extraña de seno. Entonces, esta función pues definitivamente no es inyectiva, ¿no? Pero si te quedas nada más, por ejemplo, con esta parte de aquí, pues aquí la función sí es inyectiva, de hecho es estrictamente creciente. Y en esta parte puedes definir pues una función inversa. O sea, restringes el dominio a esto, el rango lo consideras nada más de -1 a 1. Entonces, en esta parte la función ya sería biyectiva. Puedes considerar su función inversa. Y lo mismo con tangente, por ejemplo, cuya gráfica pues es algo así. Nuevamente esta función pues no es inyectiva, pero si te quedas nada más con una de estas partes, pues ahí ya tienes una función que nuevamente es estrictamente creciente. Entonces hay muchas funciones en las cuales podemos hacer esto. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí antes de ver qué sucede con lo de la continuidad y derivabilidad? Todo bien. No, profe. Bueno, en estos ejemplos de las funciones trigonométricas y también de lo de la función x cuadrada, bueno, x cuadrada, aunque no es muy común, pues también la podría considerar solamente con los valores menores o iguales a 0 como dominio. Ahí también tendría, vamos a ponerlo más grueso esto, tendría que la función es inyectiva y si restringo el rango, pues ya sería, bueno, el contradominio sería biyectiva. Si ahora me paso a este lado, algo que sucede en estas tres funciones, pues es que aparte de ser inyectivas cuando ya las restringo, pues en el caso de restringirlas al dominio que está en azul, estas tres resultaron estrictamente crecientes. Si yo restringo de este lado, por ejemplo, igual con el seno que dijera, pues me voy a quedar nada más con la parte de aquí, que también es una función inyectiva en esta parte, pues ahora es estrictamente decreciente. Entonces la pregunta sería si eso tiene que pasar siempre con una función continua. O sea, que si es inyectiva tiene que ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Qué dicen ustedes? O sea, al menos en estos ejemplos sí sucedió así.
La intuición que les dice. Pues yo digo que sí, porque si no ya no sería inyectiva. Bueno, aquí falta una condición. Sí, porque por ejemplo yo puedo tomar f de x igual a 1 entre x, cuyo dominio sean todos los reales menos el cero. Y bueno, si quiero que sea biyectiva, pues tomo el contradominio igual. Entonces esta función sí es inyectiva y no es estrictamente creciente ni estrictamente decreciente, porque bueno, aquí está decreciendo, pero si yo comparo un punto aquí y otro por acá, pues aquí ya la función creció. Y luego si comparo dos del lado derecho, pues es decreciente. Entonces, según este ejemplo, ¿qué hipótesis agregaríamos para que la respuesta fuera cierta? ¿O qué es lo que está fallando aquí? Aunque la gráfica no es continua. Pues en el dominio sí es una función continua. Bueno, con respecto a lo de la gráfica, pues tal vez lo que quieres decir es que como el cero no está en el dominio, pues la gráfica nos queda como dos partes así separadas. Entonces aquí la hipótesis adicional que vamos a poner para que esto sí sea cierto es que sea en un intervalo. O sea, si yo me fijo en el dominio completo, pues eso no es un intervalo porque está cortado por el cero que no está. Pero si tomo por separado el intervalo menos infinito, coma cero, pues ahí sí se cumple que es estrictamente decreciente. De cero a infinito también es estrictamente decreciente. Entonces en cada intervalo por separado sí se cumple esta condición. Entonces, bueno, el teorema que vamos a intentar demostrar es bueno, en algún lado tiene que aparecer, aquí está. Que esto sí es cierto siempre y cuando lo tome sobre intervalos. Algo parecido a lo que sucedía con los teoremas que nosotros que demostramos con la derivabilidad, que todo está aplicado a intervalos. Entonces, si f es continua e inyectiva en un intervalo, ahí sí tiene que ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Qué es lo que sucedería si no? Bueno, dijeron que entonces ya no sería inyectiva. O sea, si yo pienso en tres puntos donde digamos que aquí la función crece y que luego decrece, el problema, pues al ser una función continua, sería que el teorema del valor medio me garantiza que la función debe tomar todos estos valores. O sea, toma cualesquiera dos valores entre dos que esté asumiendo la función cuando es continua. Entonces, en particular, pues todos estos valores sí se alcanzan y del otro lado también. ¿Qué sucede entonces? Pues que aquí, por ejemplo, para todas estas alturas, pues habría un número donde la función vale esto a la izquierda y otro punto a la derecha, donde también vale lo mismo. Entonces aquí se perdería la inyectividad en todos estos puntos. Y eso es lo que vamos a intentar demostrar. Entonces vamos a
Pasar esto por allá. Entonces, en nuestra demostración formal vamos a intentar usar el teorema del valor intermedio. Vamos a hacer esto como por pasos. Vamos a ponerle aquí afirmación 1. Primero voy a comparar 3 puntos como sucede aquí. O sea, voy a ver que si tengo 3 puntos A, B y C en el dominio, o sea, en el intervalo, no puede ocurrir esto, de que primero la función crezca y después decrezca o al revés. Entonces, esta afirmación lo que nos diría es que si A es menor que B, menor que C, lo que tiene que suceder es que cuando aplicas la función, en caso de que sea estrictamente creciente, pues nos va a quedar esto así o pues al revés. Pero no puede quedar una desigualdad hacia un lado y luego la otra al revés. Entonces es lo primero que vamos a ver. Vamos a hacerlo por contradicción para llegar a lo del teorema del valor intermedio, que nos diría que la función ya no puede ser inyectiva. Entonces vamos a suponer que, por ejemplo, antes de eso, como f es inyectiva, pues yo lo que sé es que f de A es distinto de f de C, ¿no? Eso quiere decir que pues f de A es menor que f de C o al revés. Entonces, si f de A es menor que f de C, pues lo que quiero ver es que esta f de B queda en medio. Vamos a suponer que sucede este primer caso. Y entonces quieres ver que f de B queda aquí. Bueno, ¿qué pasaría si f de B fuera mayor que f de A? ¿Cómo nos quedaría esto? A ver, está A, B y C. Estamos suponiendo que f de A es menor que f de C. Vamos por aquí. Y ahora que f de B es mayor que f de A. Ay, no, al revés, ¿no? Sí, porque si lo pongo así, pues está bien. Pero al revés, entonces f de B quedaría por acá. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues donde voy a obtener la contradicción es aquí a la derecha. O sea, porque el teorema del valor intermedio me garantiza que entre este punto y este de acá, pues la función tiene que asumir todos estos valores. En particular, pues tendría que tomar el valor
de f de a. Entonces la función, su gráfica tiene que cruzar por aquí. Y ahí ya tendría que la función no es inyectiva porque el valor de f de a se toma tanto en a como en un punto por acá. Entonces vamos a poner eso. Si f de b es menor que f de a, pues lo que me queda es que los tres puntos se comparan así. Entonces aplico el teorema del valor intermedio a el intervalo b, c. Lo puedo aplicar porque la función es continua. Entonces existe un punto, digamos, x en b, c, que de hecho pues tiene que ser en el intervalo abierto. Tal que f de x es igual a f de a. Pero pues si x está en este intervalo, pues x es distinto de a, ¿no? Y eso contradice que la función es inyectiva. Entonces de aquí, pues lo que tendría que ocurrir es que f de b debe ser mayor que f de a. Y lo que me faltaría, pues es ver que f de b es menor que f de c. Pero, pues si no ocurriera esta desigualdad, seguramente vamos a llegar a una contradicción muy similar. O sea, vamos a ponerlo. Si f de b fuera mayor que f de c, es igual, si lo ves así en el, ¿cómo quedaría la gráfica? Tienes A, B, C. En este caso, hay que recordar que estábamos con que f de a es menor que f de c. Quedaría esto así. Entonces tienes f de b, perdón, f de a, f de c y hasta arriba el f de b. Entonces aquí, ¿dónde aplicarías el teorema del valor intermedio para llegar a una contradicción? En A como B. Ajá. Sí, si lo aplicamos en el intervalo a, b, pues como el f de c está entre los valores de la función en los extremos, pues hay un punto x donde la función vale exactamente f de c y ya tendrías pues, la misma contradicción, ¿no? Entonces, existe x en a, b, tal que f de x es igual a f de c. Y nuevamente aquí x pues sería distinto de c porque está entre a y b. Entonces la conclusión aquí es que f de b tiene que ser menor que f de c. La igualdad la omitimos siempre porque la función es inyectiva. Y entonces concluimos
que en este caso donde f de A es menor que f de C, pues el f de B sí queda en medio. Y bueno, ya el otro caso se haría de manera completamente análoga, o sea, otra vez aplicando teorema del valor intermedio para llegar a contradicciones. Entonces, si f de A fuera mayor que f de C, a lo que vamos a llegar es que el f de B nuevamente quedaría en medio. Entonces, al menos con 3 puntos A, B y C, lo que acabamos de demostrar es que la función sí sería estrictamente creciente o estrictamente decreciente comparando 3 puntos. Entonces, esta es como la parte principal para llegar al caso general. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Mientras voy a escribir el siguiente paso. O sea, la afirmación 2. Que va a ser, bueno, la misma, pero con 4 puntos. Y bueno, no crean que vamos a hacer el análisis otra vez de todo esto, sino que esta afirmación 2 se demuestra de manera más directa. Entonces la conclusión también es que para estos 4 puntos la función siempre crece o siempre decrece. Entonces, de la afirmación anterior, ¿alguna duda que tengan por ahora? Todo claro. Bueno, les decía que este es más directo que el anterior, porque para 3 puntos yo ya sé que tiene que pasar, por ejemplo, si me fijo en A, B y C, pues para esos 3 tiene que ocurrir que se dé esta desigualdad o esta de abajo. Nada más me falta ver qué pasa con el D. Pero, pues ahora si tú te fijas en B, C y D, nuevamente lo que tiene que ocurrir es que f de B sea menor que f de C, menor que f de D o al revés. Entonces, por ejemplo, si ya ocurrieron estas 3, pues no puede ser que con f de D se inviertan las desigualdades. Entonces no te quedaría de otra más que sea esta parte, si es que ya tienes estas 3. Entonces, digamos que solamente es combinar lo de la afirmación 1 para los puntos A, B y C y luego para B, C y D.
Entonces esto es lo primero que ya sabes. Y también pues algo similar con B, C y D. Entonces, como tiene que ocurrir una de las cosas del renglón de arriba y también una de las desigualdades de abajo, pues combinándolas, lo que les decía es que, pues, si ya ocurrió esta, pues forzosamente, como f de b es menor que f de c, pues tiene que ocurrir esta de acá. Y lo mismo, si ocurrió la segunda arriba, pues abajo también tiene que ocurrir la segunda. Y con eso ya tendrías la comparación de los 4 puntos. Entonces esa es la demostración de la afirmación número 2. Y ya con eso ahora sí puedo demostrar lo del intervalo completo, teniendo esto de los 4 puntos. Vamos a poner más espacio antes de que se siga sumando el siguiente teorema. Entonces mi última afirmación ya es lo que queríamos demostrar. Es que f es estrictamente creciente o estrictamente decreciente en todo el intervalo. Ay, perdón. Ya. Estrictamente decreciente. Bueno, ¿y cómo veo esto? Pues ya usando lo que tenía, basta con que yo tome 2 elementos primero para compararlos. Son tomas, digamos, A y B. Dos puntos en el intervalo. Y entonces, pues aquí f de A tiene que ser menor que f de B o al revés, ¿no? Porque la función hay que recordar que es inyectiva. Y entonces, dependiendo de cómo se comparen estos puntos, yo ya puedo deducir que la función siempre tiene que verse así. O sea, en el primer caso, si f de A es menor que f de B, a lo que hay que llegar es a que la función siempre es estrictamente creciente. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a ver aquí. Veremos que f es estrictamente creciente. Entonces tomas cualesquiera 2 puntos en el intervalo.
digamos C menor que D. Y entonces en este caso, pues si juntas a los 4 puntos, puede que C coincida con A o con B, o que sean 4 puntos distintos, no sabemos eso, pero pues puedes aplicar lo de la afirmación 1 o la afirmación 2, o sea, dependiendo de cuántos puntos sean iguales. O si C es igual a A y D igual a B, pues te queda la misma desigualdad que ya teníamos al principio. O sea, el asunto es que te vas a fijar en los 4 puntos. Entonces, aplicando la afirmación 1 o 2 al conjunto de A, B, C y D, después de ordenarlos, forma creciente, pues lo que me decía la afirmación 1 o 2, pues es que todos quedan en el mismo sentido, o sea, en orden creciente o en orden decreciente las imágenes. Como aquí estamos considerando el caso en el que f de A es menor que f de B, es decir, que para estos dos puntos se preserva el orden, pues entonces en todas las desigualdades se tiene que preservar el orden, en particular para C menor que D, pues te quedaría así. Entonces al momento de ordenarlos, pues no sabemos exactamente cómo queden, o sea, puedes tener que C y D estén aquí en medio, o que estén así, o hay infinidad, bueno, no infinidad, pero sí hay muchas maneras de colocarlos. Te decía hasta que se puede dar el caso en que dos puntos coincidan, o por parejas también pueden coincidir, pero estas afirmaciones que acabamos de demostrar lo que te garantizan es que entre C y D, se tiene que preservar la desigualdad cuando aplicas F, porque ya se preservaba entre A y B. Entonces no podría ser que en una parte tengas la desigualdad en cierto sentido y luego se invierta, es lo que nosotros verificamos en las afirmaciones anteriores. Y entonces si f de A fuera mayor que f de B, pues tendrías el otro caso, ¿no? Entonces aquí f sería estrictamente decreciente. Entonces la conclusión es que, pues a partir de lo que suceda con dos puntos cualesquiera que yo compare sus imágenes, eso ya me va a decir, según lo que acabamos de hacer antes, cómo es el comportamiento de la función en todo el intervalo. ¿Hay alguna pregunta de la afirmación 2 o 3?
Creo que no, profe. A mí no me quedó claro la afirmación 3 a partir del donde decimos que aplicando la afirmación uno o 2 y bueno, de ahí ya no entendí qué pasó. Pues es que aquí, o sea, no sabes cómo queden exactamente los 4 puntos ordenados, pero lo que te dicen estas afirmaciones es que la función tiene que preservar el orden o invertir el orden para todos los 3 o 4 puntos. O invierte el orden. O sea, así es como puedes interpretar lo que te dice afirmación 3 o afirmación 2, que con los 3 o 4 puntos que tengas, siempre se preserva el orden o se va a invertir el orden en todos. Entonces aquí no sabes exactamente cómo queden ordenados, solamente tienes que A es menor que B, que C es menor que D. Ya cuando juntas los 4 puntos, pues quién sabe cómo se comparen estos, pero pues, alguna desigualdad hay entre estos elementos. Pero como f de A ya estamos en el caso en el que es menor que f de B, pues algo que no puede ocurrir es que f de C sea mayor que f de D. O sea, esto de aquí no podría suceder, porque si no, pues no importa cómo queden acomodados ya los 4, tendrías una parte de la desigualdad donde sí se preserva y otra donde se invierte. Entonces, lo que te está garantizando estos puntos anteriores, pues es que siempre tiene que ir en el mismo sentido. Entonces, a partir de que con A y B la desigualdad se preserva, pues con C y D también se tiene que preservar. Ah, ya. Vale, gracias, profe. Digamos, el único caso en el que no nos quedarían ni siquiera 3 puntos, pues es que C coincidiera con A y D con B. Pero en ese caso, pues también se cumple ya esta desigualdad en el orden correcto. Entonces, ya sea que nos queden 2 puntos, 3 o 4, siempre la desigualdad se tiene que preservar. En este caso, y en el siguiente, cuando con A y B se invierte, pues ahora también se tendría que invertir con C y D. Y por eso la función sería estrictamente decreciente. ¿Alguna otra pregunta aquí? Pues entonces,
Lo que acabamos de demostrar fue usando el teorema del valor intermedio aquí al inicio para 3 puntos y de ahí ya pasarlo al caso más general, bueno, al de todo el intervalo, es que si la función es continua e inyectiva en un intervalo, pues forzosamente tiene que ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente en todo el intervalo. Por el momento, pues aquí no se ha hablado de la función inversa, ¿no? Es lo que ya vamos a hacer a continuación. Entonces, una cosa que mencionamos antes es que si la función es inyectiva, pues puedes ya restringir el contradominio y obtienes una función biyectiva. Entonces, directamente nosotros vamos a hablar de la inversa de f en caso de que sea inyectiva. O sea, vamos a considerar la función cuyo contradominio es exactamente la imagen de A. Y entonces la función inversa pues iría de la imagen de A en, bueno, la imagen de A bajo F en A. Así es como normalmente vamos a estar utilizando estas funciones, ¿no? Ya cuando sean inyectivas. Entonces, para cualquier función inyectiva vamos a considerar la inversa. Que está definida en la imagen de A, ¿no? Ese sería el dominio. Para ya no tener que estar como hablando siempre de que estamos modificando el contradominio para que coincida con la imagen de A. Y bueno, algo que también se va a estar usando mucho es que, pues si tú tienes que f de A es igual a B, eso en el caso de la función inversa, si A va a dar a B, pues entonces bajo la función inversa, f menos 1 de B, pues tiene que ser igual a A. Y esto, bueno, es sí, solo sí. Lo puedes ver simplemente aplicando f menos 1 de ambos lados, ¿no? Entonces aquí f compuesta con la inversa, pues te queda como A, y del lado derecho pues sería f inversa de B. Y lo mismo, si estás del lado derecho, pues aplicando f, te quedaría f de A igual a f de f inversa, que es la identidad, en B.
Entonces, esta igualdad es algo que todo el tiempo vamos a estar utilizando, ¿no? Pasar de una igualdad con la función f a la igualdad con la función inversa. Entonces, lo siguiente que vamos a intentar demostrar, pues es que si tienes una función que es estrictamente creciente y tiene inversa, bueno, va a tener inversa porque al ser estrictamente creciente, pues ya es inyectiva. Y entonces para las inyectivas dijimos que siempre vamos a considerar su función inversa, ¿no? Entonces la inversa también tiene que ser estrictamente creciente. Y si la función original era estrictamente decreciente, pues la inversa también. Es lo que vamos a ver, que esta parte de la manera en que crece o decrece la función, pues se preserva con la función inversa. Entonces vamos a suponer que f es estrictamente creciente. Digamos, de I a su imagen. Y entonces quiero probar que f inversa también es estrictamente creciente. Entonces puedo tomar dos elementos aquí. Digamos B1 y B2 en f de I, tales que B1 es menor que B2. Entonces, en este caso, lo que queremos demostrar es esta desigualdad. Bueno, como B1 y B2 están en f de I, pues vienen de algún elemento en el intervalo, ¿no? Pues están en la imagen. Bueno, vamos a ponerlo así, como B1 y B2 están en f de I. Entonces existen A1 y A2 en el conjunto I, tales que f de A1 es B1 y f de B2, perdón, de A2 es B2. En términos de la función inversa, pues me quedaría que A1 es f menos 1 de B1 y A2 es f inversa de B2. Entonces, lo que quiero demostrar con respecto a esto es que A1 es menor que A2. ¿Cómo puedo llegar a que A1 sí es menor que A2? Usando que f es estrictamente creciente.
Profesor, perdón, yo tengo una duda. ¿Por qué? Sí, bueno, arriba puso que f de A1 es igual a B1. ¿Por qué f menos 1 de B1 es igual a 1? ¿No? ¿Necesariamente tiene que ser lo mismo? Sí, fue lo que comentamos justo arriba, lo que está aquí, que es como si aplicaras la función inversa de ambos lados. Ok. Se cancela esta f. Ah, ok, ok. Y entonces, ¿cómo pruebo que A1 es menor que A2? Pues igual que en muchas otras ocasiones, si no tenemos idea de qué hacer, podemos hacerlo por contradicción, bueno, intentar hacerlo así. O sea, si yo supongo que A1 es mayor o igual que A2, ¿qué pasaría? No, ni idea. Aquí estamos en el caso de que la función es estrictamente creciente, la función original f. Entonces sería decreciendo. Pues podemos partir del hecho de que A1 y A2 no pueden ser iguales, ¿no? No es ¿Por qué no pueden ser iguales? porque B1 y B2 pues son distintas. Una es mayor que la otra y es como si aplicas la misma función al mismo número, te da dos valores distintos. Porque, pues si Pues son sí. iguales, entonces f de A1 debería ser igual a f de 2, ¿no? Entonces, pues Ajá. eso pues no se puede. Entonces aquí tendrías una desigualdad estricta y de ahí que se puede decir. Por ahí habían dicho que sería estrictamente decreciente. ¿Por qué? O sea, yo estoy suponiendo que f es estrictamente creciente. Eso me dice que si A1 es mayor que A2, entonces f de A1 tiene que ser mayor que f de A2. Eso a partir de la desigualdad estricta. Ya sabemos que pues, no se puede dar el igual, por lo que acaban de mencionar, de la f. Pero bueno, si se lo dejo, si A1 fuera igual a A2, justo lo que me dijeron es que pues, sus imágenes tienen que ser el mismo. O sea, aquí, si estos dos son iguales, aquí también se incluye la igualdad. Entonces puedo juntar los dos casos así. Esto es porque f es estrictamente creciente.
Entonces, si tienes la desigualdad, se preserva. Y si se da la igualdad, pues también se convierte aquí en igualdad porque estás aplicando una función. Pero pues en términos de B1 y B2, lo que estarías diciendo es que B1 es mayor o igual que B2. Y eso contradice pues cómo tomamos estos. Entonces, quiere decir que A1 tiene que ser menor que A2. Es decir que F inversa de B1 sí es menor que F inversa de B2. Y eso ya demostraría que la inversa es estrictamente creciente en caso de que la función original lo sea. Y bueno, si aquí le pones decreciente, pues lo que habría que ver es que la inversa tiene que ser estrictamente decreciente. Entonces tomarías dos elementos en el dominio que se comparen así. Y ahora te gustaría demostrar que cuando aplicas la función inversa, pues se invierte la desigualdad. Aquí pues solamente estamos tomando el A1 y A2, que esto no cambiaría. Pero ahora pues, lo que quieres demostrar es la desigualdad al revés. Y entonces si tú supones que A1 es menor o igual que A2, como F ahora sería estrictamente decreciente, lo que haría es invertir la desigualdad. Entonces, si es A1 menor que A2, te quedaría que F de A1 es mayor o igual que F de... mayor, perdón. Si se da la igualdad, pues aquí también se da la igualdad. Y entonces llegarías a que B1 es mayor o igual que B2, que también es una contradicción. Esto se quedó así. Entonces lo de estrictamente decreciente pues sería idéntico, solamente ahí cambian algunas desigualdades, que son estas que están marcadas aquí abajo. Bueno, yo esperaba que me ayudaran más con esta demostración, pero bueno, ya se hizo. ¿Alguna duda de aquí? No, no hay. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es que, bueno, de hecho, en algún lado se usó lo del intervalo. En esta demostración. O sea, en la anterior sí, porque se aplicó el teorema del valor intermedio, entonces necesitas forzosamente que sea en un intervalo. Y de hecho vimos que en el teorema anterior, dijimos si la función es continua e inyectiva, entonces tiene que ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente, porque tienes funciones que pueden no ser
ninguna de las dos si no la aplicas a un intervalo solamente. Pero en este teorema se está usando lo de que la función esté definida en un intervalo o le podemos poner cualquier conjunto. Ok, tampoco hay respuesta para eso. Digo, la Pues demostración no al es muy extensa. restringirnos a A1, A2 y B1, B2, estamos usando un intervalo, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasaría si yo tomara... Porque no estamos hablando de todo el dominio. Pero digamos, si yo le quito esta parte de un intervalo y pongo así en cualquier conjunto. Y aquí, bueno, le puedo seguir llamando I, pero yo digo de un conjunto A de números reales, ¿dónde estaría usando que realmente es un intervalo? Ay, son muchas Is. A ver. Sí, o sea, aunque dominio no sea un intervalo, hasta puedes tener, no sé, elementos ahí por separado. Pues todo esto de comparar un A1 y B1, pues lo puedes seguir haciendo aunque no pertenezcan a un intervalo. Lo único que te dice que la función es estrictamente decreciente, pues es, bueno, donde estamos aplicando esta hipótesis, es a la hora de aplicar la función f, que si es estrictamente creciente, pues te queda la desigualdad en este sentido, y si es estrictamente decreciente, pues se invierte. Entonces, en este teorema, pues no se está usando realmente que sea un intervalo del dominio, se puede hacer para cualquier conjunto, porque únicamente aplica pues esta definición, y eso pues puede ser en cualquier conjunto. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que si la función es continua e inyectiva en un intervalo, ahí tiene que ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Aquí sí se usa esta parte. Y al saber que f es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, pues resulta que su inversa tiene que cumplir lo mismo. O sea, el orden se va a preservar con la f y la inversa. Esto pues también lo podrías como medio resumir en este sentido. Vamos a quitar este dibujo.
Dices A es menor que B. Si la función es estrictamente creciente, pues sería que f de A sea menor que f de B. Y si aplicas la función inversa, como esta tiene que ir en el mismo sentido, digamos que te quedaría algo así. Si la función es estrictamente creciente. Entonces se preserva el orden con la inversa. Ahora, antes de intentar ver el siguiente resultado, a ver si nos da tiempo, vamos a ver algo sobre las gráficas de estas funciones inversas. Entonces, para graficar la función inversa de f, cuando ya conozco la gráfica de f, pues una forma es la siguiente. Te vas a fijar aquí en la gráfica de la función identidad. O sea, la recta 45 grados. Entonces pensemos en uno de nuestros primeros ejemplos, el de f de x igual a x cuadrado. Digamos que por aquí está el 1 al cuadrado es 1. Y entonces esta función, su gráfica, pues se ve más o menos así. Aquí llega a 1 y luego pues va aumentando más rápido. Es algo así. Esta es la gráfica de f de x igual a x cuadrado. Su función inversa, que es raíz cuadrada de x, pues su gráfica es, también pasa por el 1 y en esta parte pues va aumentando. Entonces llega aquí y luego aumenta, pero cada vez más despacio. Entonces esta es f inversa, que es raíz cuadrada de x. Entonces aquí si nos fijamos en esta recta de la función identidad, pues resulta que entre la gráfica de f y de la función inversa, lo único que está pasando es que una gráfica se refleja. Bueno, tienes que reflejarla con respecto a la recta y igual a x. Esto pues es algo que va a pasar siempre porque vamos a quitar esta parte de abajo que nada más nos estorba. En general, si tú tienes una función f, vamos a poner nuevamente esta función identidad. A ver si no nos complicamos mucho con... Esta función también sería inyectiva, es estrictamente creciente. Entonces, si tú tomas un punto aquí para esta función, es de la forma a, f de a.
o bueno, si lo pones como A, B, que esta es la gráfica de f, lo que estarías diciendo es que f de A es igual a B. En términos de la función inversa, pues estaríamos diciendo que A es igual a f menos 1 de B. Y entonces para la función inversa, el punto correspondiente, como le estás aplicando la función a B y el resultado es A, es B, A. Esto también lo podemos decir como que, pues en términos de conjuntos, una función como conjunto de parejas ordenadas, pues si la función f consiste de estas parejas A, B, la función inversa, pues va a tener a todas las parejas B, A, ¿no? Invertir estas dos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cada punto A, B, aquí, corresponde a un punto B, A, que justo donde te quedaría es de este lado. Entonces, lo que tienes que hacer para encontrar la gráfica de la función inversa, bueno, cuando sea un punto sobre la identidad, que coincide X con Y, pues cuando tú inviertes la pareja se queda en el mismo punto, entonces estos puntos van a permanecer fijos y todos los demás pues hay que invertirlos. Entonces, esta parte de aquí, para la función f, en su inversa te va a quedar pues algo así. Igual esta parte pues pasa para acá. Aquí ya quedó medio raro, pero y lo mismo, pues esta parte va a corresponder al reflejado, bueno, que tendría que estar más arriba. Entonces, para graficar la función inversa, lo que podemos hacer es invertir o reflejar más bien la gráfica de f con respecto a la función identidad. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que si A, B es un punto que pertenece a la gráfica de f, pues eso quiere decir que f de A es igual a B, que te diría que A es igual a f inversa de B, y entonces de ahí lo que tendrías es que B, A tiene que estar en la gráfica de la función inversa. Y bueno, en realidad todas estas implicaciones son sí, solo sí. Esas son equivalencias. Entonces, para cada punto A, B en la gráfica de f, el punto B, A es el que está en la gráfica de la inversa. Entonces, para obtener la gráfica de f menos 1, o sea, f inversa, basta reflejar la gráfica de f con respecto a la recta y igual a x. Entonces vamos a poner ahí algunos otros ejemplos. Acá en
no sé, para x cúbica, esta es la gráfica de f. Entonces voy a poner aquí la función identidad. Si quiero obtener la gráfica de f inversa, que sería raíz cúbica de x, pues esta parte de aquí en medio tendría que pasar para arriba, esta para abajo, y luego esta de aquí que crece mucho, pues se convertiría en una línea que va hacia acá. Vamos a poner y igual a raíz cúbica. Le voy a poner como x a la 1/3. Y entonces aquí está la inversa, ¿no? Tal cual es reflejar con respecto a esta recta. Y aquí podemos notar lo de que si la función original es estrictamente creciente, pues la inversa también crece de manera distinta, en el sentido de que pues un crecimiento muy rápido acá corresponde pues a un crecimiento mucho más lento en la inversa. O igual cuando la función original pues crece, digamos que de manera más lenta, la x cúbica, pues la inversa va a crecer mucho más rápido. ¿Hay alguna pregunta de esto de las gráficas? No. Bueno, hasta el momento todavía no hemos hablado de lo principal con respecto a esto de las funciones inversas para nosotros, que es la continuidad y la derivabilidad. Entonces, una de las cosas que yo creo que vamos a probar la siguiente clase, déjame ver si anda por aquí, pues es el siguiente teorema. Te dice que si tienes una función continua e inyectiva en un intervalo, o sea, para continua e inyectiva ya sabemos que si es en un intervalo tiene que ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente, y que la inversa pues debe cumplir lo mismo. Pero otra cosa muy importante es que la inversa forzosamente va a resultar continua. ¿Cuál es el sentido geométrico que le puedes dar a esto? Pues si la función original, su gráfica, consta como que de un solo trazo, en el sentido de la continuidad en todos los puntos, pues entonces la inversa, que solamente es reflejar esta gráfica, tiene que ser también continua, porque pues sigue siendo una gráfica de un solo trazo que estás invirtiendo. Entonces eso pues se puede probar formalmente, que lo vamos a hacer el viernes. Y el otro punto tiene que ver con la derivabilidad. Y de ahí que podrían decir, o sea, voy a copiar esta gráfica. Por acá. Entonces, imagina que te fijas en un punto donde la función es derivable, digamos aquí. ¿No? Entonces tomo este punto, su reflejado estaría por acá. Y aquí la función sí es derivable. Entonces hay una recta tangente.
Si yo reflejo esta recta tangente, pues obtendría por aquí otra recta que sigue siendo tangente. Y entonces, al menos la existencia de una recta tangente de un lado, pues implicaría que el otro también hay recta tangente. Entonces, ¿qué podría decir? Que si la función original es derivable, la inversa también es derivable. ¿O qué pensarían ustedes? Que también Sí. es derivable. Pues casi. O sea, la recta tangente sí va a existir y de hecho hasta podemos calcular la pendiente porque pues para esta pendiente, digamos que la recta original tendría pendiente, si tomo dos puntos, y menos y1 entre x2 menos x1. Y como para la inversa estoy modificando, bueno, cambiando la x por la y, digamos que la otra pendiente, pues aquí arriba tendrías a las x y aquí a las y. O sea, porque si tú tomas aquí dos puntos para calcular la pendiente, cuando los inviertes, pues las x cambian por y. Entonces, de hecho, la otra pendiente te quedaría como 1 entre m. ¿Cuál es el detalle con esto? Pues que si tú tienes originalmente pendiente 0, cuando inviertes ya no hay pendiente. Eso lo podemos ver con la función, por ejemplo, x al cubo. X al cubo es derivable, pero tienes que f' de 0 es 0. Y si te fijas en la función inversa, pues en este punto 0 no va a ser derivable porque tendrías como pendiente infinita. O sea, si tú calculas esta derivada, resulta que no se puede evaluar en 0, ¿no? O sea, no es derivable. Entonces, la única condición que necesito para que la f inversa sí sea derivable, pues es que en el punto original la derivada de f no valga 0. Si es distinta de 0, pues sí voy a poder calcularla y de hecho me va a quedar algo como de esta manera, 1 entre cierta derivada que tiene que ver con la función original. Pero si es igual a 0 la derivada en un punto, pues cuando me fijo en su imagen, ahí la función inversa no va a ser derivable. Que les repito, pues aquí tendría una recta tangente vertical. Eso equivaldría como que a una derivada cuyo límite es infinito menos infinito, si es que la calculo por definición. Entonces, no. Entonces eso ya lo vamos a ver el viernes.